Hola, hola a todos, buen domingo, buenas tardes, espero que anden muy bien. Vamos a continuar con todo lo que estamos viendo de BGP últimamente. Y en el día de hoy nos toca complicarnos la cabeza un poquito más con IBGP o BGP hablando dentro del mismo sistema autónomo. Hay unas particularidades muy curiosas que vamos a ver. ¿Por qué IBGP puede ser más complejo o más sencillo? Depende de cómo lo encargue. Rápidamente, para los que no vieron el video anterior, ¿no? Para los que quedaron enganchados y se quedaron manija con más información, BGP es un protocolo que nosotros usamos para compartir información de ruteo dentro de un sistema autónomo o diferentes sistemas autónomos. Nosotros cuando decimos tenemos IBGP es cuando hablamos dentro del mismo sistema autónomo. Pues mira, acá estamos, por ejemplo, número 100 y número 200 del otro lado. ¿Cómo se ve esto dentro en redes? Esto puede ser generalmente tu red de internet, puede ser tu oficina, puede ser tu compañía, y esto ya es salida a internet o otras redes de otros vecinos que vos querés conocer. Vamos a hacer una diferencia, vamos a decir que tenemos eBGP, cuando es un BGP externo, que hablamos con gente que está afuera, y luego tenemos IBGP, cuando lo vamos a utilizar para sesiones que son dentro del mismo sistema autónomo. ¿Cuál es la particularidad? Y lo he querido poner bien grande acá, para que no queden dudas. Cuando se inventó BGP, con el famoso tema de la servilleta, que vimos en el video anterior, la implementación original dijo, nosotros para evitar loops o bucles de rutas, el mecanismo de prevención que tenemos es el ASPAT. Yo sé que no tengo loops siempre y cuando esté pasando por diferentes sistemas autónomos. Que en Internet tiene todo el sentido del mundo. Si vos estás en tu proveedor de Internet, querés llegar a Google, bueno, pasarás por tu proveedor, pasarás por un carrier más grande y luego llegas a Google. Si en el camino pasaste 2 veces por Google, es porque tenés un loop. Me dicen luego en el chat si tiene sentido eso, pero es el mecanismo de prevención. El ASPAT es simplemente una cadenita de texto que tiene los números de sistemas autónomos y te dice, mira, si estás viendo 2 veces el mismo número, hay un loop acá. Esta ruta no vale. ¿Cuál es la diferencia? En IBGP, si vos estás dentro de tu mismo sistema autónomo, tu ASPAT es nada, porque vos estás dentro de tu mismo sistema autónomo, no estás pasando a través de nadie. ¿Cómo prevenís los loops? Entonces, el RFC, la Biblia, dice, una forma de usar el protocolo BGP para intercambiar información de routing entre muchos puertas de enlaces o router BGP dentro de un solo sistema autónomo es que los routers deben tener sesiones BGP directas entre sí. Las sesiones BGP deben formar un gráfico completo. ¿Qué quiere decir esto? Que es chino básico. Que vos en IBGP se tienen que ver todos con todos. Sean 2 o sean 1000. Porque no tenés manera de saber si tenés un loop en la red. Y acá es donde empieza lo entretenido y la complicación, por supuesto. Dentro del mismo sistema autónomo, vos podés tener 3 tipos de sesiones. Con un par más que lo vamos a ver en la semana que viene. Punto a punto, si vos tenés cada router hablando con cada router, cada vecino BGP hablándose con su vecino, podés tener una solución que se implementó años después de la implementación de BGP, es lo que se llama un route reflector o reflector de rutas. Y quiero que se acuerden bien de esta palabra, es reflector, como un espejo funciona esto. Y luego ya cuando nos queremos súper complicar la vida, tenés confederaciones de BGP. Vamos a ver qué es cada cosa. Peering directo, y acá es cuando se pone linda la cosa, es el RFC dice que todos se tienen que ver con todos. Entre 2 routers es una conexión. Entre 6 routers se te empieza a ir bastante de las manos. Entre muchos routers más, si todos se tienen que ver con todos, de a poco te vas a dar cuenta que eso es completamente ineficiente. Porque tenés que tener muchísimas conexiones BGP de un lado hacia otro. ¿Por qué es esto? Porque el protocolo lo dice así. Todos se tienen que ver con todos. Y este es un requerimiento que no se puede esquivar. ¿Qué se inventó para zafar de esto? Porque por supuesto es algo que no escala al tamaño que tenemos ahora en las redes actuales o en Internet.
alguien vino con la idea de hacer lo que se llama un route reflector. Un route reflector es un punto donde vos recibís rutas y se las distribuís a otros routers. Por supuesto, reduce el número de sesiones. Si el route reflector funciona como un espejo, lo podés pensar como un modo de servidor de rutas. Vos acá vas a pedir información de rutas y nada más. No hace falta que tengas sesiones con todo el resto de los vecinos. En tanto los vecinos se conectan al route reflector, vos vas acá y el route reflector está al tanto de todo lo que está pasando. Vos simplemente tenés que hablar con el route reflector y nada más. No hace falta que tengas conexión con cada uno de los otros routers que son tus vecinos. Por supuesto, reduce el número de sesiones que tenemos, simplifica la configuración porque ya no necesitas 10 sesiones BGP, 20, 1000 por cada router, pero te puede introducir un problema que es la sincronización de rutas. ¿Cómo sabes que todos los routers están realmente recibiendo toda esta información que en teoría la tiene un equipo principal, que es el que está a cargo de saber todo el tema de la ruta? O bien podrías tener dos. Esa es una solución que se suele implementar mucho. El tema es si hoy ya tenés 1000 routers, ¿vas a depender toda tu red de un solo route reflector para que te enseñe información de ruteo adentro? No. Además, porque tu tabla de ruta se va a hacer gigante. Lo que se hace es implementar una confederación. ¿Qué es esto? Vos agarrás y dividís tu sistema autónomo solito en otros minis sistemas autónomos, que realmente se llaman subsistemas autónomos, y cada uno de estos sitios se llama una confederación de BGP. Cada uno de estos sitios se pueden rutar como vos quieras, tienen su propio esquema de enrutamiento, y cada equipo en cada configuración BGP se configuraciona con IBGP, o sea, vos quedás con un pequeño IBGP acá adentro, y entre confederaciones tenés EBGP. Un lío, lo sé. No se preocupen que no lo vamos a ver ahora, quizá la semana que viene. Las diferencias principales que hay que tener en cuenta entre ambas técnicas de BGP. IBGP se usa solo para el enrutamiento adentro del mismo sistema autónomo. EBGP, cuando es externo, es para sistemas autónomos diferentes. Por supuesto, en tu configuración, en tu router local, tu sistema autónomo, tu AS, el número va a ser el mismo que el de tu vecino. En EBGP van a ser diferentes. En IBGP, todos los peers debieran estar completamente conectados o usar la solución del route reflector o la confederación. Y este requerimiento de que todos deben estar conectados es lo que se conoce como un full mesh. Es muy probable que en cualquier documentación que leas lo vas a encontrar de esta manera. La diferencia es que en EBGP los routers no necesitan estar completamente conectados. Vos para tener internet en tu casa no tenés una sesión BGP con cada router del mundo. Vos tenés internet y listo. En IBGP eso cambia. ¿Por qué querrías tener IBGP? Porque si vos sos Google, AS15169 en Argentina, probablemente quieras tener el mismo número en Estados Unidos, el mismo número en España, el mismo número en Australia. Esa red es IBGP por dentro. Es un lío, lo sé, pero vale la pena. Ya vamos a ver por qué. Rápidamente veamos cuáles eran los principales atributos que tenemos de interesantes en BGP y los que a nosotros nos interesan para el caso cuando tenemos IBGP. Principalmente el ASPAT es la lista de sistemas autónomos por la que hemos pasado. Por supuesto en IBGP esto es blanco, no hemos pasado a través de nadie. El origen de las rutas, si venía de IGP, de EGP o incompleta, no tenemos idea de dónde viene. Alguien me preguntó en la semana qué quería decir la diferencia entre IGP, EGP e incompleto. IGP es cuando lo estás aprendiendo de un protocolo de enrutamiento interno, ponele OSPF, cuando estás redistribuyendo rutas estáticas. EGP, esto es un atributo que quedó histórico, quedó pegado ahí, de cuando se hizo la transición del viejo protocolo EGP a BGP, esto quedó ahí y la verdad que nunca se sacó, no molesta, entonces quedó ahí pegado. Incompleto es, por ejemplo, cuando vos estás redistribuyendo una ruta que es directa o conectada. Y según la plataforma, también pueden llegar a ser las estáticas, incompletas.
No sabes si la estás aprendiendo un protocolo interno. Y la verdad, no importa. Luego, un atributo adicional que en eBGP no tiene mucha injerencia, en iBGP nos súper interesa, es el Local Preference. Esto nos determina la preferencia de las rutas que nosotros atendemos dentro del sistema autónomo. Y esto es una de las cosas que más se suele utilizar para influenciar la elección de la ruta que nosotros preferimos dentro. Y luego el Next Hop, como el nombre te lo dice, esto es el siguiente salto. Es la dirección IP del siguiente salto hacia la ruta. Y se comportan bastante diferentes todos estos atributos según si tu BGP es externo o externo. En iBGP, el mecanismo de elección de ruta es completamente diferente. ¿Por qué es esto? Por defecto, suponiendo que no estás toqueteando los atributos ni la política de rutas, por defecto en BGP externo, la mejor ruta siempre va a ser la que tenga la S-path más corto. O que tenga otros mejores atributos, según la política. Lo pueden ver en el video anterior. Pero siempre el caminito más corto es el que más nos interesa. En cambio, en iBGP, nosotros estamos usando una regla diferente para elegir la mejor ruta. Y esa regla es no anunciar las rutas internas que hemos aprendido a otros routers internos. O sea, lo que yo conozco no se lo enseño a nadie. Es bastante egoísta iBGP en ese caso. ¿Por qué es esto? Porque no tenés un mecanismo de prevención de loops, como tenés con el AS-path en eBGP. Este mecanismo es súper útil para nosotros en iBGP en realidad, y es lo que se conoce como horizonte y dividido, o en la mayoría de la documentación lo vas a encontrar como split horizon. Todos los routers iBGP solo te van a anunciar las rutas que sepan a los routers eBGP o al route reflector, nunca a un vecino iBGP. Nunca. ¿Por qué? Porque el RFC lo dice así y tenemos que vivir con eso. También cambian otras cosas en iBGP, como la distancia administrativa. Y a ver quién se acuerda del algoritmo de la naranja. La distancia administrativa, en la inmensa mayoría de plataformas, las rutas externas van a tener una distancia de 20 y las rutas internas van a tener una distancia de 200. ¿Por qué es esto? Para asegurarnos que las rutas que hemos aprendido desde afuera sean preferidas. A pesar de que esto puede no tener sentido, ¿cómo voy a confiar más en la información de ruteo que me llega desde afuera? Porque el diseño de BGP lo dice así. De todos los atributos que nosotros preferimos, uno de esos es el origen de la ruta. Siempre vamos a preferir la ruta que hemos aprendido de un originador de afuera, en vez de nuestra ruta interna. Esto se soluciona seteándole una distancia administrativa diferente. Y para el caso de este algoritmo, si todos estos datos coinciden y no podemos definir qué ruta es la mejor, ¿alguien sabe cómo se decide? Me lo dejan abajo luego. Para complicarla más todavía, esta distancia administrativa depende según la plataforma. En Juniper y todas sus cosas particulares que tiene Juniper, BGP tiene la misma distancia, sea externo o interno. No le han hecho diferencia nunca. Alguien dijo una vez que lo consideran más moderno. No recuerdo el nombre, pero es uno de los CEO que tuvo Juniper en su momento. ¿Por qué lo consideran más moderno? Porque probablemente ya la mayoría de implementaciones de iBGP consideran este tema de que vos podés aprender rutas que quizás no estén tan buenas desde afuera. Obviamente se puede cambiar, como todo en esta plataforma, pero es algo que hay que tenerlo en cuenta siempre. ¿Qué pasa con el siguiente salto en iBGP? Vos en BGP externo, el siguiente salto generalmente es tu router vecino, tu proveedor de internet, tu peer en un exchange, lo que sea que tengas ahí. En iBGP, el siguiente salto se mantiene tal cual lo dijo el que originó la ruta. ¿Por qué queríamos hacer esto? Porque
en realidad no tenemos manera de saber si esa ruta tiene un loop. Entonces nosotros mantenemos el siguiente salto tal cual lo dijo el router que lo originó. Y ese router y esta consideración del siguiente salto nos da una particularidad muy importante, que es que no es un requerimiento de que los routers estén directamente conectados entre diferentes sistemas. Si vos estás dentro del mismo sistema, estos routers pueden tener 2, 3, 1000 saltos, bueno, no 1000, 255 saltos de distancia. Eso nos va a solucionar mucho el tema de ruteo dentro del mismo sistema. Luego, el local pref. ¿Qué va a cambiar esto? Es la preferencia local de la ruta que nosotros tengamos trabajando y que va a ser la elegida o preferida en nuestro router. Este atributo no se transmite a otros sistemas autónomos por la implementación de BGP, lo dice así, pero en IBGP sí se transmite. Entonces nosotros podemos tener múltiples caminos al mismo lugar y según el local preference influenciar cuál es el que preferimos. ¿Queremos por acá o queremos por acá? Eso en eBGP es muy difícil de manejar, esa selección. Si alguien ha trabajado en un proveedor de internet o han charlado con alguien en un proveedor de internet, siempre van a escuchar lo que cuesta y la dificultad que hay en balancear el tráfico que sale o que entra de tu red, si tenés muchos proveedores. En IBGP nosotros tenemos la ventaja que podemos definir exactamente cómo queremos que se comporte el camino entrante o el saliente. O si no, podemos tener muchos caminos iguales al mismo destino. Para resumir, ¿qué tan escalable y qué limitaciones tenemos en IBGP? Tenés que ir full mesh, todos se tienen que ver entre todos. Si es full mesh, es súper intensivo en recursos. Si no querés ir full mesh, tenés que tener route reflector, no existe otro mecanismo para que todos se conozcan entre todos. Y si ya tu red crece mucho, tenés que ir con confederaciones. Las confederaciones se pueden volver súper complejas, depende de la plataforma. ¿Qué tenés que considerar bien? Split Horizon, recordarlo siempre, un vecino IBGP nunca le va a anunciar la misma ruta que ha aprendido a otro vecino IBGP, salvo que sea el route reflector. Podés jugar con el siguiente salto, te podés parar encima y decir que el siguiente salto sea cualquier cosa en IBGP y siempre IBGP va a encontrar el camino a solucionar. Y además tenés que tener en cuenta el concepto de sincronización de rutas. Esto quiere decir que BGP por defecto no va a anunciar las rutas a los peers si esa ruta no se encuentra presente y activa en la tabla de rutas. Por supuesto, como todo, se puede cambiar ese comportamiento. En Cisco se hace con lo que lo vas a encontrar como no synchronization en la mayoría de las implementaciones. En MikroTik es simplemente sincronizar no. Entonces vos podés anunciar rutas que no existen en tu red. Un lío, y a los que han tenido la paciencia de llegar hasta acá, vamos a ver rápidamente un pequeño laboratorio, a ver cómo se comporta todo esto. Tenemos esta red andando actualmente. Un route reflector 0.1, esto es MikroTik versión 6, route reflector 0.2, también en MikroTik versión 6. Un router cualquiera de nuestra red interna, van a ver que este no le vamos a dar ni bola prácticamente. Una oficina en Mendoza, una oficina en Buenos Aires. ¿Qué tenemos acá adentro? Ambos route reflector están aprendiendo rutas. Vamos a ver brevemente la configuración de cada uno. Fíjense, tenemos simplemente un loopback, una dirección de loopback, un pequeño /30 que nos engancha con el router de core que tenemos, OSPF para que se conozcan, y acá es donde viene la gran gracia del route reflector en IBGP. Vamos a setear un atributo que es el Cluster ID. Cluster ID te dice dentro de qué grupo de route reflectors estamos andando. La consideración que hay que tener siempre con IBGP es que nadie se va a enseñar rutas con otros vecinos IBGP salvo que sean parte del mismo Cluster ID. Y ahí es donde nosotros podemos comenzar a conocer rutas entre vecinos IBGP.
Fíjense que el router ID es 4 unos, cluster ID es 410, y en la configuración del Raw Reflector número 2, el router ID es exactamente el mismo, 410. Esto no es un número, no es una dirección IP, no tiene nada que ver con la tabla de ruta, es simplemente un identificador, un ID. Por lo que yo puedo usar este número en cualquier otra parte de mi red, me parece, no hay problema respecto a eso. En la configuración de los equipos, por ejemplo, estamos en el número 1, se ve de esta manera. Cluster ID 1010, Cluster ID 1010. Ambos equipos los tenemos en el AS65000. Si recuerdan del video anterior, este es un AS privado. Ambos equipos están hablando con el equipo P de proveedor que está en el medio. Y lo que interesa es que estos links no van a pasar tráfico en absoluto, simplemente para que puedan hablar con los Raw Reflectors. Los Raw Reflector es un servidor, no hace falta que sea un equipo que pase tráfico. El equipo P al medio, simplemente todo lo que está haciendo es hablarse con los Raw Reflectors. Un link al Raw Reflector 1, un link al Raw Reflector 2. Esto puede estar directamente conectado, podría estar en la nube si querés, podés ser una máquina virtual o una instancia en cualquier lado, no hace falta que sea un equipo de verdad. El link que va a Buenos Aires y el link que va a Mendoza. Esas interfaces nosotros las tenemos trabajando en SPF para que se conozcan entre sí. Y mismo caso con los equipos que tenemos en Mendoza y en Buenos Aires. De un lado tenemos el uplink que da hacia el core, no nos interesa dónde, la LAN del equipo Mendoza, y del lado Buenos Aires tenemos el uplink que da hacia el core, no importa hacia dónde, la LAN del lado Buenos Aires. Del lado Mendoza tenemos una red 192.168.1.1, que es esta compu que vemos acá, por ejemplo. Y del otro lado tenemos otra compu que es la 192.168.2.1. Esa es la red y el IP de cada compu va a ser el 100 en cada extremo. Se lo vamos a setear nuevamente para que no queden dudas. Mi IP va a ser 1.100, máscara 24, mi gateway es 1.1 que lo tengo en el root. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Cada equipo, el del lado Mendoza y el lado Buenos Aires, tienen una sesión BGP solamente con el equipo que es 4 unos y 4 2. ¿Quién es el 4 unos? El Raw Reflector número 1 y el 4 2 es el Raw Reflector número 2. En ningún momento Mendoza está hablando con Buenos Aires. En ningún momento Buenos Aires hablando con Mendoza y mucho menos hablando con el equipo de core. No hace falta que se conozcan entre ellos. ¿Qué sucede acá? Si por ejemplo nos vamos a ver qué información de ruteo le estamos anunciando al equipo, al Raw Reflector número 1, el de los 4 unos. Le estoy anunciando mi red 192.168.1.0 y se la estoy enviando. Y si yo me fijo en el número 2, le estoy anunciando exactamente la misma información. ¿Por qué es esto? A los mismos equipos le estoy enviando la misma cosa. Es para que yo pueda tener redundancia y alta disponibilidad. Si no, el video anterior no tenía sentido. Si yo quiero tener alta disponibilidad de redundancia, no puedo depender de un solo Raw Reflector entre sí. Necesito que sean 2 o más, tranquilamente. Acá arriba, los Raw Reflectors que yo tengo, fíjense que tengo un peer que va hacia Raw Reflector 2, tengo un peer que va hacia Raw Reflector 1. Ambos dicen que se van a reflejar rutas entre sí, y la particularidad es que ellos se van a reflejar rutas, pero se van a enviar este numerito, que es el Cluster ID. Y ahora vamos a ver cómo se comporta eso. Tenemos acá una captura de Wireshark
yo estoy tomando acá la información que viene del raw reflector 1 que está hablando hacia el core. En ningún momento estoy interesado en lo que hablan los raw reflectors entre sí. Raw reflector hacia la red, y nada más. Actualmente hay un BGP, unas cuantas versiones de BGP que están andando, simplemente andando Keep Alives. Lo que yo voy a hacer del lado Mendoza es irme a la configuración de BGP y, por ejemplo, voy a matar la conexión con el raw reflector número 1. Shutdown. Wireshark me mandó de repente un montón de información. Si yo me vengo al raw reflector número 1, peer, tenemos uno que ya no está establecido, el del lado Mendoza. ¿Y qué me dice Wireshark acá? Notificación. Primero y principal, el cierre de la sesión BGP. Vamos a agrandarlo un poquito, así lo pueden ver bien. Update. Rutas que sacar, porque acabo de matar la sesión con Mendoza. La red 1 te la llevas. Withdraw. Fíjate que le envía a otro equipo, el 3030, del lado de Buenos Aires, withdraw. El core, perdón, 3030 le dice withdraw. Y también le va a decir al lado de Buenos Aires, que es el 2020, le dice withdraw. Mirá, yo ya no estoy al tanto de esta ruta para nada. No sé qué es lo que está pasando acá. Sin embargo, el raw reflector le va a decir al número 2, le manda otro mensaje que dice withdraw. Fíjate que yo ya no sé nada acerca de esta red. Se me cayó la sesión. Sin embargo, como yo tengo una sesión BGP activa acá también, yo todavía estoy al tanto de la red de Mendoza. No hace falta que ambos raw reflectors las conozcan. Y acá es donde entra lo bueno de IBGP y el raw reflector. Tenemos alta disponibilidad y redundancia. Yo puedo tirar un equipo completo y sigue andando. ¿Qué pasa del lado de Buenos Aires, por ejemplo? Estoy al tanto de la red número 1, la estoy aprendiendo por BGP. Y fíjate acá lo curioso, me dice, esto yo lo estoy conociendo a través del 10.10.10.10. ¿Qué es esa IP? Ese es el loopback que yo tengo del lado Mendoza. El next hop se mantuvo igual. Nunca el core me dijo que mi siguiente salto era él mismo. Si no, me dice, tu siguiente salto a Mendoza es Mendoza. Vos arreglate cómo conocés de Mendoza. ¿Cómo lo sabe el equipo de Buenos Aires? Lo ha aprendido a través de OSPF. Esto suele ser la manera más fácil de implementarlo, generando lo que nosotros conocemos como una ruta recursiva. BGP le dice, acá tenés información para llegar a esta red a través de este salto, y este salto lo está aprendiendo por otro protocolo. ¿Por qué se implementa de esta manera tan compleja, me puedes preguntar? Porque esto, como vamos a ver en un video futuro, te sirve para tener servicios de valor agregado arriba de la red. Vos, al tener un protocolo interno como OSPF o ISIS, te va a permitir señalizar servicios sobre MPLS, por ejemplo con LDP o con Segment Routing, si lo quisieras hacer. Siempre esos protocolos te van a pedir que vos tengas un protocolo interno, vivo y bueno. ¿Qué pasa ahora si yo voy a levantar el lado Mendoza, la sesión que va hacia el raw reflector número 1, no shutdown, al vecino número 1, subió la sesión BGP, y ¿qué me dice el Wireshark ahora? Para que puedan ver dónde están el resto de atributos. El mensaje que le envía acá, raw reflector número 1, raw reflector número 2, update, le dice, mira, tengo información sobre una ruta nueva del lado Mendoza y unos atributos muy particulares del path. ¿Qué origen tiene esto? IGP, porque lo estamos generando manualmente, ese anuncio de ruta. El AS-PAT vacío, esto es IBGP, no tengo AS-PAT, el largo es 0. El next hop, 10.10.10.10. Mendoza dice que el siguiente salto es Mendoza. Local preference se lo envía ahora, a diferencia de otras implementaciones. Si esto fuera eBGP, no le va a dar bolilla al local preference. ¿Quién lo originó a esto? 1111. Lo estoy originando yo a este mensaje, le dice el raw reflector.
Pero el siguiente salto es Mendoza, no soy yo. Y además le dice, yo soy parte de este cluster ID, del 10-10-10-10. Con esto, ya la información que le llegó del otro lado al raw reflector número 2, y espero que no se hayan mareado hasta el día de hoy. Si yo me fijo en los anuncios de acá, yo le estoy diciendo raw reflector número 2, yo conozco una red 1.0 que está en Mendoza, una red 2.0 que la estoy aprendiendo de otro lado, dado Buenos Aires, y se la estoy enviando a un vecino IBGP, aunque la regla de IBGP dice todo lo contrario. ¿Por qué? Porque yo soy un raw reflector y tengo cluster ID. Esa es la manera de zafar de la limitación que te da el protocolo BGP por su diseño. Y si yo me fijo del lado del número 2, exactamente lo mismo. Se están enviando información de rutas que ya la conocía yo del otro lado. Yo le estoy diciendo al 01, mirá, tengo estas dos redes. Y el 01 me está diciendo, mirá, 02, yo tengo estas dos redes. Ahí es donde nosotros tenemos la alta disponibilidad y redundancia. Ambos tienen el mismo conocimiento de ambas redes. Para el caso de que yo bajara a Mendoza, nuevamente, shutdown, esa información de ruteo ya no se lo envío, porque Mendoza se acaba de caer, ya no está en la lista de peers para nada. Fíjate que no le estoy anunciando información a Buenos Aires porque no tengo nada que enseñarle. Al único que le estoy anunciando es al raw reflector número 2 y al core. Pero, sin embargo, el raw reflector número 2 ahora le sigue anunciando esa información a Mendoza. Al raw reflector número 1, perdón. Por lo que el raw reflector número 1 sigue conociendo acerca de las redes que le ha anunciado. Eso es lo que te va a dar alta disponibilidad de redundancia. Siempre tener dos que estén trabajando en el mismo sitio. Bueno, espero que se les haya hecho un lío gigante en la cabeza. Luego se matan en los comentarios con las dudas que les hayan quedado. Y vamos a ver, según votación popular, si hacemos confederaciones o vamos con servicios agregados de MPLS sobre BGP. Espero que les haya gustado, espero que se sigan haciendo responsables de haber pedido que comenzáramos con BGP en el club. Es engorroso, pero muy satisfactorio y que pasen un buen domingo. Les mando un abrazo grande a todos. Anden bien. Chau, chau.